Hola, el día de hoy voy a presentar junto a mi grupo la técnica histológica en los estudios de microscopía óptica. Los integrantes del grupo son Fabiana Márquez, Andrea Cala, María Figueredo, Eliana Velázquez y el que les habla, Carlos Cifuentes. ¿Qué son las técnicas histológicas? Son el conjunto de procedimientos consistentes en la preparación de muestras, tejidos o células para el análisis mediante la microscopía óptica. ¿Qué es el microscopio? Bueno, el microscopio ha sido una gran herramienta en la historia de la ciencia, por lo que resulta de vital importancia conocer su estructura para manejarlo y cuidarlo adecuadamente. De este modo, este nos permite realizar satisfactoriamente observaciones de diferentes organismos u objetos. El microscopio óptico en especial es el instrumento más importante en la histología, ya que a través de este pues nos permite observar llevando diferentes parámetros como los tonos, el color y demás, los microorganismos. Esto va muy de la mano con la histología, ya que con esta nos indica que básicamente para obtener buenas imágenes y gran realce de ellas, obteniendo buenos resultados, se necesita tener una coloración en las muestras que se obtengan. Bueno, algunas partes del microscopio las podemos observar y como las más relevantes de ellas son el ocular, que básicamente es la lente por la cual se mira la imagen ampliada, o sea, básicamente donde apoyaríamos nuestros ojos. Otras serían las lentes objetivas, que estas básicamente lo que hacen es magnificar la imagen del espécimen. Por lo general, pues hay 3 o 4 lentes que pues nos permiten ajustarlo a nuestras necesidades. Lo otro es el portaobjetos. Básicamente en esta es donde apoyaremos nuestro portaobjetos con la muestra que deseemos analizar. Las perillas de ajustes, esta básicamente es lo que permite el enfoque o desenfoque de la imagen. Y por último, el iluminador, que es pues la fuente de luz que nos proporciona el microscopio. Los tipos de microscopios. Los principales que se conocen son el óptico, campo oscuro, el de contraste fase, luz polarizada, de fluorescencia, barrido focal, luz ultravioleta y el electrónico. El óptico es el que mayormente es utilizado en las prácticas histológicas, tal como fue mencionado anteriormente. Este es aquel que nos permite ver las partículas y tejidos que no son vistas a simple vista. Ya el microscopio de campo oscuro es aquel que nos permite ver estructuras de muchos tipos de especímenes biológicos con un gran contraste sin necesidad de coloración. Ya lo que es los microscopios de fase nos permite aumentar el contraste de las partes claras y oscurecidas de las células, tanto alejadas como las células delgadas. Continuando con los siguientes tipos de microscopio, está el microscopio de fluorescencia. El microscopio de fluorescencia se ilumina preparado de luz con el fin de encontrar una luz de longitud de onda capaz de activar un colorante. Está después el microscopio de barrido focal. Mediante el microscopio de barrido se impide la falta de nitidez, es decir, cuando hay imágenes que no tienen la nitidez clara o no se logra observar, se suele utilizar porque se excluye la luz no emitida por el plano focal. Luego está el microscopio de luz ultravioleta. En el microscopio de luz ultravioleta, los componentes ópticos suelen estar fabricados de cuarzo, a diferencia de vidrio. Esto permite el paso de luz ultravioleta. Cabe mencionar que dicha luz pues, no se puede ver ante el ojo humano debido a que no está en el rango de espectro visible. Y por último está el microscopio electrónico, que tiene un muy buen poder de resolución debido a que reemplaza la luz visible con la longitud de onda alrededor de 500 nm por unas de electrones de longitud de onda de 0,05 nm. Las lentes de un microscopio electrónico están compuestas por bobinas electromagnéticas. Procedimientos inmediatos o vitales. Estos procedimientos permiten la observación de células y tejidos delgados que están suspendidos en su hábitat natural o solución salina. Se usan colorantes que no modifican la estructura de las células ni interfieren en sus funciones. A lo anterior se le conoce como coloración vital. Y esta, a su vez, se divide en 2 tipos, que son intravital, administración de colorantes a través de las vías digestivas, o intratraqueal, mediante inyecciones. Y tenemos la supravital, que se administra mediante células o tejidos provenientes de organismos vivos. Los procedimientos mediados o posvitales. Estos tienen por finalidad preparar células, tejidos y órganos procedentes de seres vivos en los que los procesos vitales se han detenido y es necesario conservar la estructura que tenían en vida. De manera general, para alcanzar este objetivo es necesario realizar los siguientes pasos: la toma de la muestra, la fijación, la inclusión, la microtomía, la coloración o tinción y el montaje. Bueno, para la toma de la muestra, la calidad y la fidelidad con que una célula o tejido muestra una imagen al microscopio, con las características morfológicas que poseían cuando estaba con vida, dependen especialmente de la prontitud y el cuidado que se aplicó para obtener la muestra al ser procesada, mediante los pasos anteriormente mencionados, como es el procedimiento inmediato vitales o procedimientos mediatos o posvitales. Bueno, para tomar la muestra, ahí tenemos 2 opciones. La primera es mediante la biopsia. Bueno, esta consiste en la toma de un fragmento de tejido u órgano de un ser vivo. Se realiza a través de una operación quirúrgica hecha exprofesamente o durante la intervención quirúrgica efectuada en un paciente.
El estudio de las células de la superficie epiteliales de renovación constan también de mucosa, gástrica, vaginal y uteral. Estas se realizan a través de la citología exfoliativa, o en otros casos estas células también son obtenidas mediante la punción, que estas básicamente se extienden en una lámina portaobjetos para hacer el frotis, colorearlas y examinarlas. Nuestra segunda opción es mediante la necropsia. La necropsia básicamente se enfoca en especial sobre los seres muertos. En este caso básicamente se recomienda que los tejidos y órganos se obtengan inmediatamente después de que fue producida la muerte. La fijación. La fijación es como tal el proceso donde se le da básicamente terminación a la vida de la célula, sin hacer una modificación morfológica muy notable, lo que se logra con una coagulación o una precipitación. Básicamente se evita que haya procesos de autolíticos. La fijación puede ser de manera oxidante o reductora, lo que quiere decir que de manera oxidante puede llegar a lograr que se conserve los glucógenos. Los fijadores pueden ser gaseosos, líquidos y sólidos, siendo los gaseosos como el formaldehído, los líquidos como el ácido etílico y los sólidos como pueden ser el bricoduro de mercurio. Para que una fijación esté correcta y se lleve a cabo, tiene que tener los siguientes procesos, lo cual es matar inmediatamente las células, tener una buena penetración y tener una buena dilución, producir dureza a los tejidos sin que estos lleguen a romperse, no debe ser de más fácil manipulación, tiene que ser de una manera fácil de manejar y tiene que ser también barato, no debe disolver los componentes celulares como anteriormente mencionado, ya que la morfología tiene que mantenerse sin un cambio muy notorio para poder hacer una buena lectura de los tejidos. Pueden ser también de fijación simple o compuesta. Se dividen entre estas formas. La fijación simple, como así mismo lo dice, es una que no es tan compleja, como por ejemplo el formol o la formalina. Hay fijadores compuestos. Estos fijadores compuestos difícilmente reúnen todas las condiciones para ejercer una buena fijación. Por lo tanto, se aconseja usar mezclas fijadoras a través de las cuales se acrecientan las cualidades de un fijador y se atenúan sus defectos y desventajas. A continuación se van a presentar algunos ejemplos de fijadores compuestos. El principal está el formol y el fosfato. Cabe mencionar que suele emplearse como un fijador de rutina, al igual que el formol del 10%, debido a que posee un pH de 6,8 a 7,0 aproximadamente. Por otro lado, es ligeramente hipotónico. Está el formol bicloruro de mercurio, que se recomienda fijar las muestras de esta solución cuando se desean preservar lípidos, especialmente fosfolípidos, antes de obtener los cortes. Las muestras incluyen gelatina o se congelan directamente para seleccionar con empleado. En último lugar está el líquido fijador de Bowen. Este líquido fijador es un buen fijador de uso rutinario debido a que tiene un buen poder de penetración y difusión. Dependiendo del volumen de la muestra, el tiempo de fijación será de 12, 24 a 48 horas. Criterios para tener una buena fijación. Elección del fijador. Depende del estudio que se vaya a realizar. Por ejemplo, para las preparaciones de tejidos y órganos deben usarse fijadores con buen poder de penetración, los líquidos de Senk o Haley. Tamaño de las muestras. El tamaño y grosor de las muestras deben ser pequeñas y delgadas, de 1 a 2 centímetros cuadrados. Volumen del fijador. Para garantizar una buena fijación es necesario emplear una proporción de 1 a 20. El tiempo de fijación es importante en dos aspectos. El primero, el intervalo que medía entre la interrupción del aporte sanguíneo y la inmersión de las muestras en la solución fijadora. Y el segundo, debe tenerse en cuenta el tiempo que permanecen las muestras en la solución fijadora. Temperatura de la fijación. Es importante efectuar la fijación a temperaturas bajas, dentro de un refrigerador y con la solución fijadora enfriada. Almacenar las muestras fijadas. Después de eliminar el fijador mediante un lavado, se guardan en una solución de alcohol al 70%. Así los tejidos pueden permanecer por un tiempo bastante largo. Y por último tenemos el lavado de las muestras fijadas. Al concluir la fijación, el fijador debe ser eliminado de las muestras para evitar que algún componente del fijador endurezca o modifique los tejidos. Inclusión. Los tejidos fijados adquieren cierta consistencia y dureza, pero no la suficiente para que de ellos se obtengan secciones delgadas. Estas secciones, del orden de algunas milésimas de milímetro, 5 a 10 micrómetros, se conseguirán cuando los tejidos se infiltren con sustancias denominadas de inclusión y adquieren tal dureza que, sometidos al filo de una navaja, produzcan secciones, cortes o láminas sumamente delgadas o transparentes. Las sustancias de inclusión tienen la propiedad de incorporarse, infiltrarse al interior de las células y tejidos con la finalidad de servirles de soporte. Así, los tejidos y las sustancias de inclusión forman un bloque homogéneo en dureza y consistencia. A pesar de que sus componentes tuvieron originalmente distinta dureza, existen sustancias de inclusión solubles en agua y otras en solventes orgánicos. Inclusión en parafina. Después de la fijación y el lavado de las muestras, estas se encuentran embebidas en agua o en alcohol, por lo que resulta imposible que se infiltren con parafina, medio de inclusión insoluble en agua y alcohol. Los pasos para seguir para la inclusión de las muestras en parafina son: 1. Deshidratación. Significa extraer o remover el agua de los tejidos fijados. La deshidratación debe ser completa porque, de lo contrario, el solvente no actúa de forma adecuada. 2.
diafanización. Las muestras deshidratadas se encuentran totalmente embebidas en alcohol etílico absoluto, pero la parafina tampoco es soluble en alcohol, por lo que es necesario reemplazarlo por sustancias que sean capaces simultáneamente de mezclarlos con el alcohol y disolver la parafina. Estas se denominan líquidos diafanizadores o intermediarios, y ejemplos de este sería el silol. De terceras, la inclusión y formación del bloque de parafina. Las parafinas son hidrocarburos saturados provenientes de la destilación del petróleo. Generalmente son sustancias sólidas a temperatura ambiente. Existen diferentes tipos de parafina que se caracterizan por su punto de fusión. La inclusión o formación del bloque de parafina se efectúa empleando moldes de diversos materiales y diferentes áreas y profundidades. Puede ser de papel, metal o plástico. El bloque de parafina debe contener la muestra correctamente orientada para facilitar la obtención de las secciones o cortes. De la inclusión pasamos a la microtomía. Básicamente, esta también se denomina como la obtención de los cortes. En la microtomía se describe la técnica de producir cortes suficientemente finos para la observación en el microscopio electrónico de esta transición. En esta etapa, los tejidos y la parafina integran un solo bloque que posee la dureza y la consistencia suficientes para obtener secciones delgadas y transparentes. Las secciones delgadas o cortes se obtienen utilizando instrumentos mecánicos diseñados para que, en forma o más o menos automática, seccione el bloque de parafina en cortes delgados y de un grosor lo más uniforme posible. Estos instrumentos utilizados se llaman micrótomos, que es básicamente lo que podemos observar en la imagen. Así se observaría uno. Bueno, estos constituyen o tienen un sistema de 4 pasos para poder obtener ese corte. Primero, pues se va a sujetar el bloque de parafina en el micrótomo y con una navaja de unas medidas exactas va a comenzar a realizar el corte. Bueno, para poder realizar este paso se necesitan de 2 condiciones indispensables que pues garantizan la obtención de secciones delgadas, uniformes y seriadas. La primera sería que la deshidratación, impregnación e inclusión hayan sido realizadas correctamente. Y la segunda, que el empleo de una navaja o cuchilla sea bien afilada y asentada para que el filo pues nos ofrezca una inclinación adecuada para la superficie del bloque. La coloración o tinción. La coloración o tinción es un proceso bastante importante en los métodos de la histología, ya que, como se habló anteriormente, los tejidos son observados a través del microscopio, pero sin una coloración adecuada no se puede distinguir precisamente los distintos tipos de tejidos o las formas de estos. La coloración lo que hace es sumergir a la muestra en un color que nos permita distinguir cada parte del tejido y ver cada característica o cada forma que éste tiene, teniendo en cuenta que los tejidos pueden ser de diferentes formas, diferentes estructuras, y básicamente es una forma en la que nos ayuda a poder distinguir de mejor forma las muestras y poder hacer una mejor lectura de estas. Teoría de la coloración. Existen 2 teorías que explican el procedimiento de coloración. Estas teorías son teoría física y teoría química. La física consiste en que la coloración es un proceso físico de absorción. De esta manera, las partículas de las sustancias disueltas penetran los espacios intra e intercelulares en los que mantienen aéreas, por ejemplo, coloración de grasas y lípidos. La química consiste en que el colorante se une a la sustancia coloreable combinándose con ella. Debido a la presencia de agrupaciones moleculares ácidas o básicas en los componentes celulares o tisulares, se unen respectivamente a los cromógenos básicos. Clasificación de los colorantes. Estos se clasifican según su origen. Tenemos naturales, que a su vez se dividen en animales, como el carmín, que se extrae de la cochinilla, y los vegetales, como la hematoxilina, que se extrae de la corteza de un árbol. Y los artificiales, que son derivados de la destilación de la hulla o carbón. Se obtienen a través de modificaciones que se le hacen al anillo bencénico, reemplazando un átomo de hidrógeno por uno de oxígeno, obteniendo así las coloraciones. Montajes. Bueno, este procedimiento consiste en colocar encima del corte coloreado y difenazado una gota de sustancia adherente, diluida generalmente en siol. Básicamente, esta es una resina natural como el bálsamo de Canadá o resinas sintéticas. Bueno, encima de ellos se coloca una cubre objetos, cuidando de que no queden burbujas de aire de resina de esta misma. A continuación, se deja que el siol se evapore y la resina adquiera solidez suficiente. Para ello, la lámina que se coloca en una platina se calienta más o menos a 45 o 50 grados centígrados durante 24 a 48 horas y así estarán listas para ser observadas. Bueno, existen otros procedimientos en la técnica histológica que permiten la observación de células y tejidos en los cuales no se utilizan colorantes naturales o artificiales. Estos procedimientos emplean las sales de metales pesados, que básicamente estos procedimientos, cuando se usa este tipo de materiales, reciben el nombre de impregnaciones metálicas. Siguiente. Listo. Entonces, básicamente aquí vamos a ver como unos ejemplos de los tipos de imágenes que se podrían observar en un microscopio. La primera de ellas sería la hematoxilina eosina. Básicamente, esta es una tinción topográfica. Se utiliza para poner en evidencia las características estructurales del tejido. La hematoxilina es básica. Se tiñe en sustancias de carga negativa de color azul y la eosina es ácida. Entonces, sustancias de carga positiva se tiñen de un color rosado. La segunda es la tricomina de Mason. Esta se utiliza principalmente para el tejido conjuntivo. Las fibras de colágeno se tiñen de un color azul verdoso y el citoplasma de un tono rojo rosado. Los eritrocitos de rojo y los núcleos de color negro
grosso. Esta se utiliza como para detallar cosas un poco más definidas. Y las otras dos serían la tricrómica de Mallory y el ASAN de Heidenheim. En la tricrómica de Mallory se utiliza para teñir tejido conjuntivo. Entonces el núcleo se tiñe de rojo, el citoplasma de rojo pálido, los eritrocitos anaranjados, las fibras de colágeno de azul intenso, la queratina se tiñe de naranja, el cartílago azul, el matriz ósea de azul intenso y las fibras musculares de rojo. Y la otra, la ASAN de Heidenheim, esa se tiñe específicamente las fibras musculares de rojo y el cartílago y ósea de azul intenso. Los problemas de interpretación de tejido. Cuando las muestras no están bien fijadas en una consecuencia frecuente, puede ser la reducción e incluso la ruptura de los tejidos. Básicamente ese es uno de los problemas que se llegan a ver muy seguido, ya que pueden llegar a haber problemas tales como puede ser cortar el tejido o la muestra de una manera muy fina, ya que el tejido podría llegar a romperse de manera muy sencilla, o ya contrariamente con una muestra demasiado gruesa, la coloración no sería la suficiente y no se podrían observar de la manera correcta los tejidos, la estructura y el cómo está básicamente hecho. También uno de los problemas más comunes sobre la interpretación de los tejidos es básicamente la exposición excesiva al fijador, lo que puede ser en este caso los colorantes, que en este caso pueden dañar la muestra y evitar una lectura precisa, y al mismo tiempo la exposición o falta del fijador, ya que gracias a este es la que nos consigue ver que nosotros hagamos una lectura correcta del tejido. Si este está mucho o básicamente no está, no se podrá hacer una lectura correcta, y esos son principalmente los problemas que se pueden llegar a tener en la interpretación de los tejidos.